Exitosa, la radio del Perú. Única respuesta. Exitosa, la radio del Perú. Radio Exitosa presenta Exitosa Domingo. Sin censura. Exitosa Domingo. Atrevido. Temas y entrevistas tratados en forma directa, revelaciones de enigmas. Consejos para una vida sana, sexualmente satisfactoria. Bienvenidos a Exitosa Domingo, solo en Radio Exitosa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Exitosa Domingo a través de Radio Exitosa en los 95.5 de la frecuencia modulada. Hoy estamos ya domingo 23 de febrero del 2014. Tenemos una temperatura de 23 grados centígrados, aunque la sensación térmica probablemente indique un poquito más. Bueno, estamos viviendo también esta nueva jornada, este domingo que es de carnavales todavía, ¿no? El mes de febrero es el último ya domingo del segundo mes del año. Como han tenido ustedes esta semana, vamos a dar inicio entonces al programa hablando de diferentes temas. Un programa distinto al de la semana, en el cual se abordan otros que tienen que ver con la coyuntura. En esta oportunidad vamos a empezar hablando acerca de un asunto que, si bien es cierto, lo tocamos la semana anterior, vamos a darle también otro enfoque adicional. Y tiene que ver con aquellas personas que lamentablemente están infectadas con el VIH-Sida. La forma como tienen que afrontar esta nueva situación, a veces siendo sometidos a discriminación y en lugares de los más inesperados. Y para eso está con nosotros Marlon Castillo Castro. Él es representante de la ONG SIDA Vida, así se llama, ¿no? ¿Cómo estás, Marlon? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. SIDA Vida, como tú lo dices, es un nombre bastante peculiar porque muchas personas que viven con VIH asocian la infección por el VIH a sinónimo de muerte. Sin embargo, en los últimos años ya se ha visto de que la enfermedad por el VIH es una enfermedad crónica, la cual te permite vivir muchos años, ¿no? Entonces, SIDA Vida responde a esa palabra de cambiar el término SIDA por el de vida. Entonces es una forma de alentar a las personas que viven con VIH a mejorar, a superarse, ¿no? ¿Desde qué año están ustedes operando? Nosotros estamos trabajando desde el año 2006 y nuestra misión y visión de trabajo es el automanejo, ¿no? O sea, es una forma de cómo es que las personas viviendo con VIH a través de un diagnóstico consiguen mejorar capacidades y herramientas para poder vivir con el VIH de manera sana, de manera normal, como cualquier otra persona. Entonces, a través del automanejo ellos van a poder, manejar mejor su medicación, sus estilos de vida, su forma de interactuar con los demás y muchas cosas más, ¿no? Que es toda una integralidad, ¿no? Ya, correcto. Ahora, ¿ustedes solamente tienen su base de operaciones en Lima o están distribuidos en todo el país? Por ahora tenemos un programa de automanejo que es de la Universidad de Stanford, que somos el único en el país de Sudamérica que lo manejamos, y tenemos actividades en Lima y Callao, en algunas regiones que hemos ido de manera muy puntual por el tema de presupuestal, pero también hemos hecho trabajo, por ejemplo, en penales, ¿no? Personas viviendo con VIH en penales. Y no estamos a nivel nacional, eso sí, pero sí tenemos otras redes que sí trabajan con el tema del VIH a nivel nacional. Ahora, las personas que padecen de esta enfermedad, más allá de que se desarrolle y enfrentar sus síntomas, todo el proceso, el tratamiento, tienen que a veces superar otro tipo de problemas, tabús sociales, ¿no es así? Así es. Hay muchos tabús sociales que se asocian al tema del VIH y que también tienen que ver después con un tema de discriminación. Por ejemplo, el caso de que el VIH se contagia. Ese es un término que se ha asociado bastante al VIH que es incorrecto. El VIH se transmite.
¿Y por qué no se contagia? Porque el virus no está en el ambiente, como lo está, por ejemplo, el virus de la gripe, o como lo está el virus de la TBC, ¿no? Que sí es, digamos, en el ambiente se puede haber un contagio efectivo, pero el virus del VIH responde a una forma de transmisión por la vía sanguínea, digamos, no tiene que haber fluido sanguíneo para haber una transmisión de VIH. Ese es lo primero. Lo segundo es que se alejan de las personas viviendo con VIH precisamente porque pensando de que se contagia, entonces adoptan conductas de discriminación hacia las personas viviendo con VIH. Entonces se ha generado diversas actividades de las personas viviendo con VIH desde el año 83, que fue el primer caso, hasta la actualidad. Se ha agrupado, es una de las enfermedades que mayor respuesta ha tenido desde las mismas personas afectadas y que han generado políticas públicas. Tenemos una ley contra SIDA y tenemos una ley de tratamiento antirretroviral para las personas viviendo con VIH que garantice ese tratamiento y la no discriminación. Incluso tenemos políticas para la no discriminación laboral, empresas que pueden ser sancionadas por aquellas digamos, empleadores que puedan discriminar a las personas viviendo con VIH. Entonces, hay diversas acciones que se han generado desde la misma sociedad civil y desde políticas que han mejorado, digamos, la situación del VIH en nuestro país. Ahora, sin embargo, a pesar de existir esa normatividad, en los casos siguen siendo frecuentes. ¿Ha habido una disminución? ¿Hay conocimiento de esto o no? Bueno, sí existe la discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Y a pesar de que ha disminuido, que ya no son los niveles de antes, que antes, por ejemplo, en un pueblo pequeño se enteraban que alguien tenía VIH y por el temor a la transmisión incendiaban su casa. Se han dado esos casos en los años 80, 90. A través de los años ya se ha ido mejorando, digamos, en cierto nivel el tema de la discriminación, pero aún persiste. Lo más frecuente son en los espacios laborales y además en los espacios hospitalarios. A veces los médicos creen de que tienen mayor percepción de riesgo con atención a las personas viviendo con VIH y no en cuanto a su propio cuidado personal o su propio cuidado en su vida sexual, ¿no? Entonces, todo médico tiene que saber que debe usar las medidas de bioseguridad cuando trabaja o cuando atiende a la persona viviendo con VIH. Porque muchos piensan que con estar cerca de una persona que tiene VIH, SIDA, simplemente me voy a contagiar o por darle la mano o por abrazar a esa persona, y no es así necesariamente, así es, ¿no? Así es. Entonces hay muchos mitos y muchos temores también, ¿no? Hay muchas personas que aún conociendo la información siguen, digamos, con el tema del estigma y la discriminación, en la medida de que ya está interiorizado en ellos, ¿no? Y es muy difícil, digamos, a pesar de que la información les llega, a pesar de que conocen, sacarlo de su... ¿Es una enfermedad que estigmatiza a las personas? Así es, porque una mujer viviendo con VIH la catalogan como una mujer promiscua, como una mujer que de repente no ha tenido múltiples parejas, o como, qué sé yo, ya la catalogan, si es hombre, como un homosexual, como un gay, o sea, entonces tiene ciertos... se asocia, ¿no? con el tema también de la moral, ¿no? Precisamente porque el 97% de las personas que viven con VIH transmitieron su enfermedad a través de las relaciones sexuales, ¿no? Pero sin embargo hay mujeres monógamas que solamente tuvieron un solo esposo. Y lamentablemente su pareja, a veces, como se llama la población puente, son aquellas personas que mantienen relaciones sexuales no solamente con su pareja, sino que fuera del matrimonio. O casos como negligencia a veces en una transfusión sanguínea, personas que se contagiaron. También. Porque la sangre también estaba contaminada. Así es. En estos casos de la transmisión vía sanguínea es el 1%. Ajá, de la es mínimo, ¿no? Es mínimo, pero también se da, ¿no? Pero entonces las personas que tienen VIH, conocer el diagnóstico de una persona, entonces asocia todo esto, ¿no? Que sí, que puede ser una trabajadora sexual, que puede ser una persona que muy promiscua, que anda por aquí por allá vacilándote con los caballeros, o en el caso de los hombres, que si eres homosexual o que de repente has tenido alguna práctica sexual homosexual, qué sé yo, ¿no? Entonces ya las personas les ponen una etiqueta a las personas viviendo con VIH, ¿no? Entonces muchas veces esto impide, por ejemplo, que esta persona pueda irse al hospital a hacerse atender, que esta persona, por eso es que si yo vivo, por ejemplo, tengo un diagnóstico de VIH positivo y vivo en Chorrillos, la mayoría de personas no se atienden en un hospital de Chorrillos o cerca a la zona. Buscan un lugar muy lejano. alejado. ¿Por qué? Porque no quieren toparse con el vecino ni con la persona que está muy cerca por el estigma y la discriminación. Y porque supuestamente,
te imaginas que si yo fuera una persona que hace movilidad escolar, Sí. y algún vecino me ve y qué sé yo, y estás un niño, definitivamente lo van a quitar de la movilidad escolar, del servicio, ¿no? Entonces, también va a perjudicar en el ámbito económico, ¿no? De esta persona, ¿no? Y en fin, toda su socialización, ¿no? Todavía se dan casos, son muy reducidos, pero aún los hay. Ahora, el esfuerzo que hacen algunos líderes de opinión, de repente artistas en la televisión o en otros ámbitos de la vida y que se sabe que tienen VIH-Sida, están conviviendo con este virus, no con la enfermedad desarrollada todavía. A pesar de ese esfuerzo, bueno, pues resulta todavía insuficiente, ¿no es así? Para tratar de generar ese tipo de conciencia en la población, de no discriminar a estas personas. Así es, porque lo que pasa es que aún, como le digo, la información a veces llega o llega errada también, en algunos casos, y hace de que las personas no tomen la conciencia debida de que las personas viviendo con VIH son personas normal como cualquier otra persona. No son unos apestosos Sí, sociales, ¿no es así? Así es, no son unos apestosos sociales. ¿Quién quiere tener VIH? Nadie. Entonces le ha tocado vivir a una persona por X motivo. Entonces, hoy ahora existen muchos tratamientos antirretrovirales que permiten a las personas vivir una vida larga, plena, digna y feliz. No, ya ha pasado la época donde te decían que era una sentencia de muerte y que te daban 3 meses, 1 año o 3 años de vida, sino que hay personas viviendo con VIH que tienen más de 25 años con la enfermedad, ¿no? Y que además tienen una vida bastante ordenada ahora por el tema de los medicamentos que ingieren y que además tengo que recalcar que los medicamentos son de manera gratuita en este momento, ¿no? Desde el año 2004 se implementó la política del TARGA, que es el tratamiento antirretroviral de gran actividad, donde el Ministerio de Salud brinda los tratamientos de manera Ya lo está gratuita. haciendo ya. Ya lo hace desde el 2004. Han habido episodios de desabastecimiento de manera sistemática y paulatina, pero son, digamos, de una semana a 15 días. Claro, porque son medicamentos sumamente medicamentos. costosos. Sí, algunos son más costosos que otros, pero con el tema de las compras corporativas que se hace el Ministerio de Salud con Salud y Fuerzas Armadas y la policía, han hecho que estos costos se reduzcan. Por ejemplo, un tratamiento para una persona viviendo con VIH al año puede costar hasta $350. Así de barato, porque se compra de manera corporativa, algunos medicamentos son genéricos que abaratan los precios y que además, digamos, son terapias que ya de varios años, no son productos nuevos, ¿no? Estamos conversando, amigos oyentes, aquí en Exitosa Domingo con Marlon Castillo Castro. Él es representante de la ONG SIDA Vida, que es una asociación sin fines de lucro que desde el año 2006, como él bien lo ha comentado, está desarrollando actividades para que las personas que viven con el VIH y el SIDA puedan manejar mejor su calidad de vida, ¿no? En ese sentido, ¿hay alguna cifra? Antes de eso, vamos a recibir llamadas de los oyentes aquí en Radio Exitosa. Nuestras líneas telefónicas son el 251-9422 y 467-4499. Exitosa, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Cómo está, señor? ¿Quería hacer una consulta? Sí, adelante, señor. Diga usted. Yo llamo de Chiclayo, soy del Hospital Mercedes, soy presidente de una agrupación de personas que viven con este mal y resulta de que yo recibo testimonios de varios de mis compañeros, de varias de mis compañeras, de que sí son, efectivamente, como dice el señor que estaba conversando, que sí existe esa discriminación y, ¿no? Los sacan del trabajo, en los hospitales no los quieren atender, pese a que hay leyes que nos están protegiendo, pese a que hay todo estas facilidades que tenemos, sufrimos un estigma, una marginación. Entonces, incluso en las postas donde se nos atiende, lo que dice el señor también no es cierto. Todo eso yo lo escucho, ¿no? Sin embargo, yo le doy a mis compañeros y compañeras, yo los aliento y les digo formas de superar esto, ¿no? Pero sí es cierto de que existe bastante marginación en los hospitales, en los centros de trabajo, y no tenemos forma nosotros de
hacer prevalecer nuestros derechos, porque incluso no podemos salir a decir, bueno, nosotros tenemos el VIH, nosotros tenemos SIDA, no podemos tampoco. ¿Y hace cuánto tiempo se le detectó a usted el virus, señor? A mí ya me detectaron más o menos hace un año. ¿Ya? Sin embargo, hay gente que es portadora del virus y que está transmitiendo constantemente el virus, lo están transmitiendo. Sabiendo que lo tienen. Sabiendo que lo tienen, están transmitiéndolo y uno a veces inocentemente no sabe, uno se da cuenta y va a caer en la... Es una desgracia porque no... Claro. Incluso yo estoy tomando el tratamiento antirretroviral, pero sin embargo me queda un poco delicado porque ahorita actualmente, por ejemplo, estoy un poco mal de la vista. Ya. No puedo, somos una persona ya un poco como con la misma medicina, nos hace Tiene efectos colaterales. Así claro, es. tiene efectos colaterales. ¿Y qué edad tiene usted, señor? Yo tengo 42 años. Ujú. Sí. ¿Y tiene familia? Sí, tengo mi familia. ¿Y qué dice la familia de todo esto? ¿Lo apoyan o no? ¿O también hay problemas en el seno familiar? La parte de mi familia, pese a que yo me ¿cómo se llama? He sacrificado, ¿no? En alejarme de mi hogar y de mis hijos, porque no quiero que ellos me marginan, ¿no? No quieren que yo me acerque, no quieren que yo converse con mis hijos, incluso he puesto en el Poder Judicial, he puesto de conocimiento mi enfermedad y que pidiendo que tengan un conocimiento, Sí. pero no hay nada. Ambas, qué triste el caso, caballero. Sí. Bueno, señor, muchas gracias, ¿ah? Muy amable a usted por comentarnos, por compartir esta experiencia de vida que está teniendo. Bueno, realmente lo que nos cuenta pues el oyente desde la ciudad de Chiclayo evidencia lo que estábamos comentando, ¿no? Y sobre todo preocupa lo que nos decía en el sentido de personas que tienen conocimiento de tener la enfermedad, pues por lo visto les interesa muy poquito la salud del resto y andan por ahí contagiando a todo el mundo. Ujú. Bueno, este es un caso típico del tema de la discriminación. La discriminación no solamente se da en el ámbito laboral, social, sino también a veces familiar, ¿no? Y es muy penoso. Por ejemplo, el hecho de que te marquen los cuchillos, los cubiertos, o digan, este baño no vas a usar, ¿no? Entonces, ahí hay una discriminación fuerte que se debe trabajar y que aún a pesar de las campañas que se hacen a nivel nacional sobre el tema de la prevención y el tema de la no discriminación, a veces no dan sus frutos porque deben ser un proceso bastante largo, ¿no? Es bastante difícil quitarles de la mente a aquellas personas que creen de que el VIH se contagia de esa manera, quitarles de la mente a pesar con la información que tienen. ¿Y qué pasa con estas personas que sabiendo que tienen la enfermedad contagian? ¿Qué cosa? ¿Es una venganza? ¿Es una represalia? Yo creo que ya hay un factor ya psiquiátrico de aquellas personas que necesitan cierta ayuda, porque el hecho de que tú tengas VIH no significa que vas a tener una vida sexual libertina en el sentido de que no vas a usar preservativo. Existe la reinfección y todas las personas que viven con VIH tienen que conocer. La reinfección, ¿qué cosa es? Yo tengo VIH y mañana tengo relaciones sexuales sin protección. Puede ser de que la otra persona también tenga VIH. Entonces, cuando yo tengo VIH con una persona que también tiene VIH, me va a transmitir su virus y su carga genética del virus que tiene VIH. Entonces, los medicamentos que estaba tomando esa persona me va a hacer más resistente mi virus y más agresivo en mi cuerpo. Entonces, lo que estás haciendo a la larga es, digamos, matarte, digamos, en el sentido de que el virus se va a volver más agresivo, los medicamentos que estás tomando ya no te van a ser efectivos, qué sé yo. Entonces, las personas, no es que tengo VIH y que no puedo usar condón. Entonces, allí tenemos que ahondar bastante en el tema de la concientización de las personas viviendo con VIH y decirle que no es una venganza, no hay que vengarse y que más bien hay que dar bastante soporte psicológico. Por eso es importante, cuando las personas que son diagnosticadas tienen que recibir una batería de médico para que puedan, digamos, estar en la sociedad de manera adecuada, armoniosa, ¿no? Las personas reciben un diagnóstico y luego pasan a una consejería, luego van a una terapia psicológica de manera continua, porque eso puede pasar, ¿no? De que la persona se siente tan molesta consigo misma, tan indignada, cree de que es la única persona que le ha pasado, entonces se va vengando y eso no es la manera más adecuada de reaccionar frente al virus del VIH, ¿no? Y por eso nosotros promovemos el automanejo en la medida que las personas
pueden superar y convivir con el diagnóstico de manera armoniosa, ¿no? Miren, todo lo que, no es para justificarlo, pero miren lo que puede producir justamente el rechazo social a estas personas, ¿no? Así es. Y además, el hecho de que si es que hay una persona de manera adrede que está haciendo ese tipo de infracción, puede ser denunciada, ¿no? Eso también en nuestro Código Penal establece que podría existir una sanción. Es bien difícil de probarlo, porque Sí. ¿cómo vas a probar que una persona te transmitió el VIH de manera adrede? Claro, con algunas Ahora. evidencias de, digamos, historias clínicas, pero... Ujú. Ahora dirán estas personas, Sí, ya, pudieron estar con otras incluso, ¿no? Ya, está bien, ¿no? Bueno, voy a ser sancionado, me van a mandar a la cárcel. ¿Qué me importa? Dicen, ¿no? Al final igual voy a morir, ¿no? Sí, O sea, sí. se desinteresan completamente de sí mismos y de lo que les pueda pasar a los demás. Sí. Entonces yo creo que aquí sí el Ministerio de Salud y las entidades que ven el tema del diagnóstico tienen que ser bastante cuidadosos con cada diagnóstico que se entrega, porque no es tan fácil vivir con VIH en nuestro país, ¿no? No es tan fácil vivir porque además, aparte del tema de médico, que hay que generar todas unas conductas de hábito Sí. para poder tomar los medicamentos a tiempo, las comidas, digamos, tener, digamos, una vida mucho más ordenada que la de antes, en el sentido de los medicamentos, en el sentido de las terapias, de acudir al médico, qué sé yo. También tienes que ver el ámbito de la discriminación que hay en sí, ¿no? Entonces, yo creo que allí se tiene que trabajar bastante para que Es un las tratamiento personas... multidisciplinario, entonces. Sí, multidisciplinario, y así se hace con el Ministerio de Salud, pero a veces las charlas no son tan personalizadas, ¿no? Entonces, a veces cuando te dan el diagnóstico, se ha dado a algunos casos donde la enfermera te llama y te dice, tienes VIH, y ya, a su casa, ¿no? O en el caso de las clínicas, porque también hay otras personas que no se hacen en los hospitales del Ministerio de Salud y te dan una clínica, entonces en clínica te dan solamente tu sobre cerrado. Ujú. Entonces, existe una norma que indica de que para el test del VIH es voluntario, primero que es voluntario, y luego que tiene que recibir una consejería, ¿no? Y un apoyo psicológico si sale VIH positivo, pero a veces no se cumple, ¿no? Ahí está un enorme vacío y por eso es que el mensaje no llega a todos. Vamos a seguir invitando al público para que puedan contarnos sus experiencias, compartir alguna inquietud, alcanzarle alguna pregunta también a nuestro invitado, Marlon Castillo Castro, de la ONG SIDA Vida, al 251-9422 y 467-4499. Estamos llegando a 65 ciudades a nivel nacional, así que esperamos su participación a través de nuestras líneas telefónicas. ¿Cuántas personas en el país, hay algún dato, algún registro aproximadamente existen que estén contagiadas con el virus? Bueno, según la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, hasta diciembre del año pasado existen 31.018 casos de SIDA y 52.053 casos de VIH notificados. El 70% de los casos se encuentran en Lima y Callao, Ujú. ¿no? Y también hay un repunte también en en regiones de la selva y casi toda la costa peruana, ¿no? El VIH es una epidemia concentrada en la medida de que se concentra en diversos grupos poblacionales, generalmente hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Ya. Se dice de que de cada 3 hombres hay una mujer viviendo con VIH, ¿no? Generalmente el VIH ha cambiado su rostro, es más joven, las personas que viven con VIH en la actualidad son personas más jóvenes, y pues allí hay una tarea bastante grande también en el tema de la prevención. O sea, son más hombres los que están contagiados con el VIH-Sida que mujeres. Vamos a recibir más llamadas en Radio Exitosa. Buenos días. 251-9422 y 467-4499. Exitosa, buenos días. Sí, buenos días. Una preguntita. Sí, señor, diga. Siempre me ha perseguido la inquietud de saber si a un enfermo de SIDA le pica un zancudo y a una persona sana le pica ese mismo zancudo, ¿es posible que le pueda transmitir la enfermedad? Gracias, señor. Bien, muchísimas gracias. ¿Es posible o no? No, no es posible. Esto forma parte de algunos mitos que se hay en temas del VIH. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Humana significa de que solamente se transmite de humano a humano, ¿no? Entonces hay algunas enfermedades que te suprimen, digamos,
el nivel de defensas en algunos animales, pero que no se pueden transmitir, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad muy parecida al VIH que le ataca a los gatos, que es lo suprime, digamos, en su nivel de defensas. Pero si un zancudo te pica, yo tengo VIH, después te pica a ti, no te va a transmitir el VIH. Porque el virus no podría sobrevivir. No podría sobrevivir en ese zancudo, ¿no? en ese zancudo, en ese cuerpo, entonces muere inmediatamente. Sí, correcto, bien. Nuestras líneas telefónicas son el 251-9422 y 467-4499. Una llamada más antes de la pausa. Buenos días. Buenos días, disculpe. Sí, diga. Dar una denuncia. ¿Está exitosa? Sí, señor. ¿De qué se trata? Mire, acá en el sector de Tabla del Urín, Villa María del Triunfo, sector 3 de Tabla del Urín, hay una zona que es de los picapiedreros que sacan piedra, es una asociación. Ya. ¿Qué pasa? Que al borde del cerro hay una distancia desde arriba de unos 90 metros, que prácticamente la mitad de ese barranco está poblado y la otra está con cascajos de piedra. ¿Qué pasa? Que resulta que hay un señor que más abajo, más o menos vive una distancia lejos, quieren abrir camino por ahí, pero el señor se ha metido con los del sindicato de construcción. ¿Y ahí? Vienen a fastidiar a la gente, armados. Pero ¿y han hecho la denuncia a la policía, a la comisaría cercana o no? Hemos hecho las denuncias. ¿Y? Pero ¿qué pasa? Que a veces, lamentablemente, tú pones la denuncia y ya no hay confianza en los policías tampoco. ¿Qué comisaría es esa, señor? San Francisco de Tabla del Urín. Ya. ¿Y más de una oportunidad han hecho la denuncia? Han hecho varias denuncias, pero la gente prácticamente ya tiene miedo a la policía. Incluso yo tengo mi auto, mi carro. Ya. Hicieron la denuncia. Vinieron el patrullero, señor, esperando en la avenida principal, viendo a ver dónde viene el patrullero. Subió embalado el patrullero para la zona donde estaba el problema. Ya. ¿Qué pasa? Que el patrullero llega a 2 cuadras. 2 cuadras antes del problema, da la vuelta y se regresa para abajo. Lamentablemente, ¿qué me da a entender ese patrullero si corre, está bien embalado a ver la emergencia y a 2 cuadras nomás se regresa de nuevo a la avenida? ¿Y eso desde cuándo se da, señor? Esto está dándose ya hace más de un mes. Prácticamente es una asociación de... Claro, usted pregunta dónde sacan piedra, porque es la única zona en Tabla del Urín que sacan piedra, o sea, para hacer las casas, todas esas piedras de zanja, construcción, piedras chancadas. Sino que el problema es que, como ellos vienen, los de sindicatos vienen con armas, a veces tienen miedo. Algunos vecinos que están en la parte de abajo, ellos quieren abrir un camino por el medio de las casas, y no pueden. El cerro donde está el barranco, y los pobladores no quieren porque ese barranco es de tierra lisa. Alguien escarba y todo eso se viene para abajo. Ese es el temor a veces de los vecinos, más que lo que viene. ¿Y la municipalidad, señor? ¿Perdón? ¿Y la municipalidad tiene conocimiento también de todo eso? ¿Ha hecho algo? La municipalidad también tiene conocimiento, pero lamentablemente, señor, también acá hay otro temor, porque hay algunos que trabajan ahí de la municipalidad y que se paran ahí nomás y cuando les llaman, ¿sabe qué, señor? Quiero... ¿Cómo está la situación allá? O algo? No hay ningún problema, ya todo está solucionándose, todo. Así hablan los mismos serenados. No todos, bueno, a todos no puedo decir, ¿no? Pero yo he escuchado al costado. Yo siempre soy un poco fijón, me cuadro ahí y escucho. Señor, tenemos que terminar. Está solucionándose. Y cuando ese patita también está metido con esa gente. Señor, reitere por favor el lugar donde está pasando eso para terminar. Incluso, esa es la asociación de mineras Tres Marías, está en la avenida Ricardo Palma con Chanchán, en el tercer sector de Tablada del Urín. Allí es donde viene pasando esto. Sí, Tablada del Urín, Villa María del Triunfo. Ustedes le pueden preguntar a esa asociación de los picapiedreros, o sea, la asociación Tres Marías, donde que sacan piedra prácticamente. A ellos les pueden preguntar, si preguntan cómo está el problema, y el problema está grave, porque ya están empezando a venir por las casas, bajando con los carros, prácticamente hace 4 días ha habido un problema grande. ¿Usted vive ahí cerca, en la zona, señor? Sí, y resulta caballero, permítame por favor, tenemos que hacer una pausa, pero yo le pido que se quede en interno para que
nuestra productora tome nota de estos datos y se lo pueda pasar a la producción de los días lunes, con la finalidad de que ya ellos evalúen y puedan derivar el envío de una unidad móvil para que se haga la denuncia pertinente de manera pública ya, más allá de la llamada que usted nos está haciendo, y las autoridades tomen cartas en el asunto, pero de manera seria, y se puedan comprometer a resolver este problema de carácter social. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Entre otras informaciones, en febrero Radio Exitosa premia tu sintonía y te regala 2 automóviles. Papá, Radio Exitosa está regalando 2 autos. 2 autos. Me serviría de mucho. Sería mi herramienta de trabajo. Radio Exitosa, por su fiel audiencia, te regala 2 flamantes autos, 2 automóviles nuevecitos. Para ganar es fácil y sencillo. Adquiera su diario Exitosa, recorte, llene el cupón y sea un exitoso ganador. Responda en primera en la encuesta. Exitosa, la radio del Perú. Sorteo 1 de marzo. RD Onagui en trámite. ¿Qué tal, amigos? Soy Pedro Salinas y estoy con ustedes de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche en Radio Exitosa, donde ningún tema nos será ajeno. Habrá entrevistas, comentarios, debates, discusiones, llamadas del público sobre la actualidad del Perú y del mundo. Pedro Salinas en Exitosa. Escúchelo solo en Radio Exitosa. Tu respuesta es exitosa. Jefe, lista la combi. La revisé y quedó pitita. Confío en ti, ¿eh? Eres mi mecánico favorito. ¿Probaste la radio? ¿Sintonizaste suave y delicadamente cada frecuencia? ¿Y los parlantes? ¿Los bajos suenan bien? ¿Me crees nuevo, jefe? Solo no vayas a subir mucho el volumen para no molestar a tus pasajeros, jefecito. 85% de las combis de Lima sintonizan radio. ¿Qué esperas? Anuncia en radio, porque la radio está más cerca de la gente. Continuamos con Exitosa Domingo, aquí en Radio Exitosa. Son las 10 de la mañana con 36 minutos en Radio Exitosa. Continuamos, amigos, en su programa Exitosa Domingo. Está con nosotros Marlon Castillo Castro. Él es representante de la ONG Sí Da Vida. De ahí ustedes más o menos se pueden imaginar cuál es la función, el objetivo que tienen ellos, una asociación sin fines de lucro que desde el año 2006 está desarrollando toda una serie de actividades para que las personas que viven con el VIH y el SIDA puedan manejar su vida con calidad, más allá de la discriminación a la que a veces son sometidas por parte del entorno laboral, amical y hasta familiar, tal y como lo comentó un oyente que nos llamaba desde la ciudad de Chiclayo. Son las 10 con 37 minutos en Radio Exitosa. Seguimos invitando para que usted participe a través del 251-9422 y 467-4499. Marlon, tú nos comentabas que el 70% de la población que padece de esta enfermedad o que tiene por lo menos el virus se concentran en Lima y el Callao, y que hay otro porcentaje también en la selva. ¿En la sierra no hay muchos casos? Son menores a lo que son la costa y la selva. ¿Y por qué? ¿Qué factores determinan esto, crees tú? Yo creo que hay un factor del tema de la zona donde están ubicadas, ¿no? Algunos lugares donde se concentra más comercio, ¿no? Entonces hay muchas personas que son que van a un lugar, digamos, de tránsito y podrían, por ejemplo, llevan el VIH, ¿no? De esa manera, ¿no? Ahora, ¿será de repente el ambiente también no es el propicio para que se desarrolle el virus o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, sino es el tema de también las prácticas sexuales que se tienen en cada lugar, ¿no? Y en la selva las comunidades nativas son las más afectadas. También ¿Sí? se han dado casos, no son siempre las comunidades nativas, pero más es en la zona urbana, ¿no? Ajá. La zona de Iquitos, San Martín.
Ahí hay varios casos registrados. Sí, varios casos registrados. Bien, nuestras líneas telefónicas 251-9422 y 467-4499. Con Marlon hemos estado hablando también en la primera parte acerca del problema que tienen que enfrentar estas personas más allá de la enfermedad en sí. Está el sometimiento a la discriminación que hemos dicho, puede suceder en cualquier parte, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? ¿No es así? Así es, y las personas viviendo con VIH que tengan algún tipo o que hayan sufrido algún tipo de discriminación tienen que entender que hay leyes que garantizan sus derechos, el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, para eso hay diversas instituciones como SIDA Vida o como otras que pueden, digamos, ayudarlos a poder manejar esta situación. Por ejemplo, también tenemos la Defensoría del Pueblo, que ha actuado en varios casos de discriminación. Atenciones médicas, por ejemplo, que tengas VIH y que no te quieran atender porque tienes VIH. Entonces, ahí hay una fuerte discriminación. El tema laboral, que te despidan del trabajo por tener VIH. Claro, que no te dicen, tienes VIH y te despido, sino te inventan cualquier otra cosa, cualquier otro motivo, porque existe una sanción bastante fuerte económica para, digamos, la empresa que haga ese tipo de discriminación. Otro tipo de discriminación que hemos visto, por ejemplo, el tema de los matrimonios. Personas viviendo con VIH que viven de años y que tienen ya incluso sus propios hijos y que quieren casarse, quieren formalizar. Y que en los municipios a veces le negaban el matrimonio porque dentro del Código Civil hay una cláusula que dice que no contraerán matrimonio aquellas personas que adolecen de alguna enfermedad contagiosa que podría afectar la prole, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo esa interpretación no lo dejaban casar, ¿no? Se vio el caso bastante conocido de una persona del espectáculo y además, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? De unos chicos de Cajamarca, donde, por ejemplo, intervino la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y además han habido otros casos bastante, digamos, significativos en el tema de la discriminación familiar, ¿no? Personas viviendo con VIH que han sido expulsadas de sus hogares, ¿no? Que aún más, digamos, pone en vulnerabilidad a la persona, ¿no? Porque ¿qué hace una persona viviendo con VIH que tiene que seguir un tratamiento médico, que si bien es cierto gratuito, pero que no tiene el soporte familiar, que es lo más importante, ¿no? Para poder, digamos, manejar la condición de salud, ¿no? Se encuentra en la calle, abandonado, con un amigo de repente. Entonces, allí te das cuenta que el VIH es un problema social, además de un problema de salud pública, ¿no? Que nuestro país lo está, digamos, atacando de manera correcta en el sentido de que hay políticas que ayudan al tema de los tratamientos, ¿no? ¿Ustedes a cuántas personas están logrando dar estas mejores condiciones para vivir y superar estos problemas? Desde tenemos un programa que se llama Programa de Automanejo para Personas Viviendo con VIH y SIDA. Este programa, manejando nuestra propia salud como PBS, desde el año 2006 que se implementó, estamos yéndonos a varios hospitales de Lima y Callao y además hemos ido a centros penitenciarios de personas donde hay personas viviendo con VIH y se les ha brindado, son 7 semanas donde las personas van, acuden, se capacitan sobre el tema de cómo vivir con el VIH, toman herramientas y técnicas para poder manejar la situación. Y hasta la actualidad tenemos más de 1.800 participantes de ese programa que hacen efecto multiplicador en otros, ¿no? Y que además hemos formado instructores, tenemos más de 150 instructores que luego hacen ese tipo de actividades en otros ambientes. Por ejemplo, en los hospitales, estamos yendo a los hospitales, estamos yendo a los grupos de la comunidad gay, de lesbianas, de trans, también son bastante afectados por el tema del VIH. Y además damos soporte a las familiares, a los familiares de personas viviendo con VIH, ¿no? Que a veces no saben cómo, digamos, mejorar, digamos, el tema de atención con su familiar que tiene VIH, ¿no? ¿Hay niveles socioeconómicos en los cuales se detecten mayores casos que en otros? Bueno, sí, en algunos casos sí. Hay bastante casos de VIH en gente con mayor pobreza, ¿no? Sin embargo, ahora con los tratamientos las personas se reinsertan al campo laboral, ¿no? Antes, en los años 80, 90, un diagnóstico de VIH era una condena de muerte que además hacía de que las personas se empobrecieran más por el tema de que no podían cubrir sus costos médicos, ¿no? Entonces, en la actualidad ya esto ha cambiado un poco, ¿no? Al menos sí, de esa parte. De esa parte, sí.
251-9422 y 467-4499, nuestras líneas telefónicas para que usted pueda alcanzarle alguna consulta o pueda compartir con nosotros. Aquí estamos conversando con Marlon Castillo Castro de la ONG SIDA Vida, aquí en nuestro país. ¿Cuándo fue que se detectó el primer caso de SIDA en el Perú? En el año 83. En el año 83 se detectó y en ese tiempo conocido de manera, como atacaba más a los homosexuales, se conoció como la peste rosa. Entonces vino después con varios mensajes en tema de la transmisión del VIH y SIDA, que creo que ha calado en la mente de los peruanos y que se les ha quedado allí, ¿no? Con esa imagen de aquella persona muy deteriorada en su salud, en una camilla de un hospital que no puede moverse. Entonces, ese es el mensaje que aún persiste en las personas, ¿no? Sobre el VIH y SIDA, ¿no? Ahora muy pocas personas hacen SIDA, ¿no? O sea, el VIH está allí, pueden convivir es la con transmisión del virus en tu cuerpo, y el SIDA es la sintomatología que ya hace la enfermedad, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Entonces, ahora en nuestro país muy pocas personas hacen SIDA ya. O sea, están con el VIH, pueden vivir con este virus todo lo que les resta de vida, o en algún momento se manifiesta la enfermedad. No, pueden vivir. Donde les digo que hay una persona que tiene 25 años. Con VIH, y en algunos casos hay efectos adversos, digamos, enfermedades oportunistas que le puede dar, pero pueden ser superados, ¿no? Y sí, porque cuando se bajan las defensas, cualquier enfermedad puede resultar peligrosa, ¿no? Altamente peligrosa. Entonces, el hecho de que te mantengas en un nivel óptimo en cuanto a tu defensas y tu carga viral bastante baja, va a permitir de que lleves una vida normal el tiempo que tú quieras vivir. Una persona me dijo una vez que vive con VIH, me dijo, una líder, me dijo, yo le pregunté, ¿le tienes miedo a la muerte? Y ella me dijo, no, yo voy a vivir hasta el momento que yo decida vivir, ¿no? Y eso fue un mensaje bastante claro, porque ella vivió hasta el tiempo que ella decidió vivir, en el sentido que luego por un problema, digamos, familiar que tuvo, dejó de tomar sus medicamentos, ¿no? Y eso fue, el momento que, digamos, puso en quiebre el tema de su salud, ¿no? El hecho de no dejar de tomar los medicamentos sí implica ya un tema ya de deterioro de la salud, ¿no? Por eso es importante, ¿no? ¿En qué consisten los medicamentos? O sea, ¿son solamente pastillas? ¿Algún tipo, de repente, de solución líquida? ¿Se toma todos los días? Sí, son cócteles de combinaciones, generalmente son de 3, ¿no? Son 3 medicamentos y cada 12 horas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, son 6 pastillas al día que una persona recién diagnosticada va a tomar, ¿no? Entonces son pastillas en la mayoría de casos, y hay algunos medicamentos ya de última generación como fusión, llamado fusión, que son inyectables. Es igual como una persona con diabetes que tiene que inyectarse la insulina, igualito, ¿no? Un famoso T20 que tiene que inyectarse. Esto es de por vida. De por vida, eso sí. Cualquier persona con enfermedad crónica tiene que saber que la medicación y el tratamiento es de por vida. No es que voy a dejarlo de tomar una semana, un mes, voy a dar un descansito y qué sé yo, y después no. De por vida. ¿Por qué? En la medida que tú hagas adherencia al tratamiento, significa que el medicamento que tomes, si lo tomas a tiempo y si lo tomas de acuerdo a las recomendaciones del médico, van a ser mucho más efectivos, porque el medicamento va a actuar de manera correcta en tu organismo, ¿no? Vamos a recoger otra llamada más aquí en Radio Exitosa. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, señor. ¿De qué parte nos llama? Sí. Buenos días, explícitamente Tarapoto. No es mi nombre, pero me voy a identificar con el nombre de Carlos. Soy padre de familia de 2 hijos de 23 y de 22 años, porque uno de ellos es reacio al tratamiento. El menor sí está cumpliendo rigurosamente, pero ¿dónde va mi queja y mi intervención? En el sistema de salud para la lucha contra el VIH y SIDA aquí en la región San Martín. Es una desgracia, entre comillas, subrayado y con mayúsculas. Mi hijo tiene que viajar a Chiclayo cada mes, porque aquí el programa Targa es una reverenda desgracia. Es más,
Yo quisiera alertar, por favor, alertar, porque yo les hago seguimiento a ellos y a otros jóvenes que conozco que están con este mal, y hay una promiscuidad terrible. Hay una situación en la cual va a haber un contagio y una situación que va a permitir que sea incontrolable aquí en esta zona, no solamente Tarapoto, Juancuy, la zona donde yo viajo, Rioja, y sinceramente que debería ya de ponerse una situación de freno frente a toda esta irresponsabilidad de parte de las autoridades de salud, que no hacen nada en lo absoluto. Es más, hubieron huelgas, tienen derecho a su huelga, pero descuidaron toda la situación en lo que se refiere a promiscuidad en cuanto a la labor de las mujeres y en cuanto al reparto de estas medicinas. Por eso tuve que trasladarlo a Chiclayo, al Almanzor, en Chiclayo cada mes, y se hace muy bien. Esto quería alertar, por favor. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces ahí viene la pregunta. Ustedes, a través de las redes que tienen en todo el país, hacen a lo mejor una supervisión también de cómo está funcionando el tratamiento que brinda el Ministerio de Salud. Así es, nosotros, SIDA Vida pertenece a GIVAR, que es el Grupo Impulsor de Vigilancia del Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales a nivel nacional. GIVAR recoge quejas y denuncias respecto al abastecimiento de medicamentos y conocemos de manera muy clara el hecho de que el sistema de salud no funciona a veces de manera adecuada. El sistema de suministro de medicamentos es pésimo, ¿no? Y a pesar de que se han hecho diagnósticos, se hacen, digamos, actividades, algunas de esas cosas persisten. Y tanto en el sector del MINSA como en E-Salud. En E-Salud también las quejas son bastante rotundas, digamos, ¿no? Allá tiene que haber el tema de accesibilidad. Por ejemplo, en parte de la selva, personas que viven con VIH en una comunidad nativa que tienen que viajar en pequepeque o en algún tipo de embarcación, 2 días, 3 días para recoger sus medicamentos, para a veces una semana. ¿Es accesible? No, o sea, yo creo que allí se tiene que trabajar, se tiene que mejorar el sistema, ¿no? No le echamos la culpa, o el Ministerio de Salud dice que es por cuestiones geográficas, qué sé yo, pero ¿dónde está la accesibilidad que tiene que haber frente a una persona con una enfermedad crónica que todos los días tiene que tomar sus medicamentos, ¿no? No es posible que una persona de la selva tiene que irse hasta Chiclayo a tomarse un tratamiento, cuando en el mismo departamento hay servicio del Targa, ¿no? Entonces, lo que ellos tienen que hacer es exigir que este servicio se dé de la manera adecuada, de la manera más idónea. Y para eso existe libro de reclamaciones en el mismo hospital, ¿no? Para eso existe una Defensoría del Pueblo, para eso existe, nosotros al finalizar el programa me vas a dejar unos minutos para dar los teléfonos, la dirección, las webs, todo, para donde las personas que tienen ese tipo de problemas puedan, digamos, acudir a nosotros para nosotros informar, ¿no?, a las autoridades pertinentes para que se puedan solucionar el problema, ¿no? Además, el tema de la promiscuidad tiene que ver con el tema de prevención del VIH, ¿no? Yo creo que hasta ahora el método más efectivo para prevenir el VIH es el preservativo, y otra de las formas es la abstinencia sexual o la fidelidad también, ¿no?, que tiene que ver con las prácticas sexuales. Entonces, si uno se protege con un preservativo de manera adecuada, el uso adecuado del preservativo, porque hay todo un sistema para poderse poner el preservativo de manera correcta, va a poder protegerse del VIH, ¿no? Y no solamente del VIH, sino de ITS, que son infecciones de transmisión sexual, que son muy comunes en nuestro país también y que tienen bastante alto índice. Entonces, yo creo que por allí va, por el tema de concientizar, por el tema de educar en la protección de la salud sexual de las personas. Vamos a recibir otra llamada más aquí en Radio Exitosa. Buenos días. Amigo, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, señor? Adelante. Un saludo para su invitada. Con respecto al tema, hace poco leí en un periódico que en el Perú del 100% de jóvenes, el 60% tiene el VIH. Ahora, yo he ido un poco más allá. A través de los gobiernos se han preocupado por este tema, distribuyendo sobre todo en una época en los colegios condones. Yo quisiera que este tema, ojalá lo estén escuchando todos los jóvenes del Perú, el VIH. ¿Cómo se adquiere? A través de las relaciones sexuales sin protección o de transfusiones sanguíneas. Yo pienso que están equivocados. Yo parto por una lógica.
Cuando uno va al Ministerio de Salud o al Seguro Social, lo primero que dicen para ver si tienes el VIH, te piden análisis de sangre. ¿La sangre de dónde la sacan? Del brazo, no la sacan del órgano sexual. El VIH, cuando uno lo tienes en todo el organismo. El VIH, ese microbio o esa cepa, lo tienes en la saliva, lo tienes en el sudor, lo tienes en todo lugar. O sea, no solamente cuando uno se protege con el condón, estás evitando contagiarte. Creo que la mayor razón poderosa, y lo acaba de decir creo la doctora, es la fidelidad. Hoy día no hay fidelidad, hay mucha promiscuidad. Entonces, aquí quien está fallando son dos órganos muy importantes en el país, en la sociedad. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. No solamente hace falta distribuir condones, sino conocimiento. El país, los jóvenes, anda muy acelerado, muy estresado con la vida que llevamos en el Perú, pero muy poco de conocimientos. Así es. El Perú, los jóvenes no manejan lo que es la lógica, entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado. El condón, señores, no solamente protege de las enfermedades, lo que protege es la lógica, el pensamiento, la fidelidad, como dice la doctora, y yo la felicito. Muchísimas gracias. Bien, señor. Muchas gracias por su participación. Le recordamos que estamos con Marlon Castillo Castro, él es representante de la ONG SIDA Vida y nos está ilustrando acerca de esta situación que conmueve y debe de conmover a los peruanos, porque personas que están con el VIH-Sida o que han desarrollado en todo caso ya la enfermedad son tan seres humanos como cualquiera de nosotros, y hay que darles también las mismas oportunidades que el resto de personas deben de tener. Por supuesto que de ellos dependerá también el que puedan integrarse a la sociedad de manera normal a pesar de la enfermedad. Sabemos que es complicadísimo, pero ¿qué otra alternativa queda, Marlon? Así es. Primero hay que aclarar esta situación de que las personas que viven con VIH tienen el virus en la sangre, pero no en todos los fluidos corporales. Por ejemplo, en el caso del sudor, no, en el caso del sudor no hay, son segregaciones salinas, pero que no hay allí tema de sanguíneos, donde, o sea, es casi nulo el tema de la transmisión del VIH a través del sudor. En el tema de la saliva, tendría que tomarme 2 a 4 litros de saliva para poderme transmitir el VIH, ¿no? O sea, a través de los besos no voy a poderme transmitir el VIH, así sea un beso recontrapasionado, ¿no? No, entonces tendría que haber una herida abierta, sangrante en mi boca, y una herida abierta y sangrante en la boca de la otra persona para que haya transmisión. Eso es descartar. Ni sudor ni saliva transmiten. Ni saliva, ni tampoco a través de los besos, salvo que, o sea, ¿a quién se le va a ocurrir besar a una persona que tenga herida sangrante en la boca? ¿No? Y la otra persona también tiene que tener las mismas condiciones, o sea, herida sangrante en la boca, ¿no? Entonces allí podría haber transmisión del VIH. ¿Y por qué a través de las relaciones sexuales? ¿Por qué? Porque a través de las relaciones sexuales sin protección, sí, algunos vasos sanguíneos muy microscópicos se llegan a romper con la fricción. Y allí sí hay transmisión. Entonces, y a través del semen. El semen también tiene bastante contenido de VIH cuando la persona tiene VIH. Entonces, por eso es que la mayor cantidad de personas viviendo con VIH se transmite a través de las relaciones sexuales. Y la transfusión de sangre, porque sí, claro, es más directo, ¿no? Es más directo. Entonces, hay que aclarar esta parte. Y el tema decía de la protección, ¿no? Es verdad, el tema del uso del preservativo se tiene que interiorizar en las personas como práctica de salud sexual, ¿no? No que no siento bien, no que me aprieta, un montón de cosas y mitos hay a través del preservativo, pero lo cierto es que usándolo de manera correcta te va no solamente a salvar de una ITS, embarazo no deseado, sino también del VIH, ¿no? Ahora, el examen al que uno se somete, ELISA, para detectar si tienes o no SIDA, ¿también es gratuito? ¿Cuesta? Hay en el Ministerio de Salud hay una política para personas en extrema vulnerabilidad, ¿no? Personas, hombres que tienen sexo con hombres o trabajadoras sexuales, que para ellos sí es gratuito, ¿no?
y además se realizan campañas. Por ejemplo, para el 1 de diciembre ha habido una campaña para público en general, ¿no? Además, también se le practica de manera gratuita a las madres gestantes, ¿no? Personas que están en estado de gestación y que para protección al bebé se le exige de manera obligatoria, y si es obligatoria, no voluntaria, el hecho de hacerse la prueba de ELISA o una prueba rápida que se le llama, que es con el pulpejo. ¿Cuánto cuesta la prueba? Yo me imagino que si uno se va a una clínica particular o a un lugar, 15 soles, ¿no? Y eso es importante, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo se conoce el resultado? Si es una prueba rápida, a los 5 minutos. Corta. Si es una prueba de ELISA, dura un poquito más de tiempo porque hay que, digamos, se tiene que haber un reactivo y tanta cosa, ¿no? Una prueba más química, pero lo otro es casi inmediato, ¿no? Bueno, muy bien. Marlon, ha sido muy gentil por estar con nosotros aquí en Radio Exitosa. De repente algo que agregar antes de la despedida. Yo quiero decir de que cualquier persona que vive con VIH y que tiene casos de discriminación, de estigma, que le faltan medicamentos, todo, puede recurrir, digamos, a las instituciones como SIDA Vida para poder denunciar ese tipo de casos. ¿Tienen ustedes algún teléfono? Tenemos el teléfono, el 471-4780, 471-4780, y buscarnos en nuestra página web www.sidavida.org.pe. Ahí nos van a poder encontrar. Mi nombre es Marlon Castillo, ya pueden llamarme incluso y contar su caso, que ahí tenemos todo el soporte técnico y profesional para poderlos ayudar, porque además todas las personas que viven con VIH y en general todas las personas merecen tener los mismos derechos y el mismo respeto, ¿no? Muy bien, Marlon, nuevamente un gran abrazo, entonces éxito en ese gran trabajo que ustedes están desarrollando. Y nada más, de momento despedimos a nuestro invitado, Marlon Castillo.